El día de hoy abordaremos el tema del mandato. Para poder entender más acerca de este tema, vamos a diferenciar de lo que es el mandato y el poder. El mandato es un contrato por virtud del cual una persona se obliga con otra a ejecutar por cuenta de ésta los actos jurídicos que éste se le encomiende. Así lo define el artículo 2445 del Código Civil del Estado de Chihuahua. El poder es el otorgamiento de facultades a una persona, la cual se le denominará como el apoderante, a otra llamada el apoderado, para que actúe en su nombre. Puede otorgarse de forma unilateral, es decir, con la sola manifestación de voluntad a quien lo otorga, o bien bilateral, con la aceptación de voluntad a quien recibe las facultades. Para poder entender más acerca del poder y la diferencia que éste tiene con el mandato, cabe mencionar que el poder únicamente puede ser ejecutado si es incorporado necesariamente en otro acto jurídico, como lo es el contrato de mandato, el contrato de prestación de servicios, la carta poder o el nombramiento de administradores de una sociedad, entre otros. A continuación mencionaré la diferencia que existe entre el mandato y la prestación de servicios profesionales. Como ya antes había mencionado, el mandato es considerado como un contrato, ya que constituye un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones para las partes. En cambio, un contrato de prestación de servicios profesionales es un contrato mediante el cual una persona, normalmente un especialista o una persona experta en el área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio o de un pago. Es importante señalar que el pago de este contrato será en base al cumplimiento de metas, objetivos, horas y proyectos. Los artículos del Código Civil del Estado de Chihuahua, los cuales regulan el mandato y lo mencionan, son los artículos 2445 al artículo 2460 del Código Civil ya antes mencionado. Para mencionar alguno de estos artículos mencionaré lo que dice el artículo 2445, que dice lo siguiente: el mandato es un contrato porque el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Haré mención de lo que dice el artículo 2460 del Código Civil del Estado de Chihuahua, que dice lo siguiente: cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. En este caso, el mandatario es el obligado directamente a favor de la persona a la cual ha contratado, como si el asunto fuera personal suyo. Se exceptúa el caso en el que se trate de cosas propias del mandante. Se dice que el mandato es un contrato de tracto sucesivo porque éste, en cuanto a su cumplimiento o su ejecución, no se realiza en el preciso momento en el que el contrato se perfecciona, sino que se lleva a cabo con posterioridad. Bien, ahora mencionaré por qué el mandato puede ser revocable o irrevocable. Por naturaleza, el mandato es revocable porque en cuanto al mandante está facultado para revocarle en cualquier tiempo las facultades otorgadas al mandatario. Muy bien, en este caso será irrevocable el mandato cuando su otorgamiento se hubiera estipulado como obligación en un contrato bilateral, o bien cuando se haya conferido como un medio o instrumento para cumplir una obligación contraída, o cuando las partes así lo hayan estipulado expresamente. Bien, ahora mencionaré el mandato para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. El artículo 2456 del Código Civil dispone lo siguiente: en el mandato general para pleitos y cobranzas, bastará que se siente o que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. El mandato general, para poder ejercer todos los actos de dominio, bastará con expresar que se den con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos. Tratándose de actos gratuitos, es necesario la autorización expresa del mandante. Finalmente, el mandato sobre actos de dominio, las facultades del mandatario a realizar los actos de disposición sobre él. Los bienes del mandante serán enajenar, gravar y disponer de bienes y derechos del mandante. Sin embargo, como ya antes mencioné, para actos gratuitos y para que los bienes se transmitan a favor del mandatario,
Estos requerirán de una autorización expresa.